Infierno, canto 14. Decíamos que, bueno, el final del 13 no lo vamos a leer porque es fácil y no aparecen personajes como de especial relieve. Lo único que quizás tiene un poquito de relieve es la mención de Florencia, que sea como significativo que se mencione la ciudad de Florencia, porque evidentemente este pecado de como de la violencia contra los bienes propios tiene representantes que son florentinos. Bueno, y es también una muestra, o sea, una consecuencia de la gran riqueza que tenía la ciudad, ¿no? Si había patrimonios contra los cuales ser violentos, porque había patrimonios muy grandes, ¿no? En Toscana y en Florencia en particular. A eso se refiere cuando dice la ciudad que hizo al Bautista su patrono. El Bautista es bueno, San Juan Bautista es el santo que aparece en el florín de oro, en la moneda florentina. Y entonces, claro, está recordado en Florencia, pero el recuerdo del santo también recuerda la moneda, que aquí está en juego. Y bueno, entonces hace un recuerdo de Florencia en estos últimos versos del canto. Yo fui de la ciudad que hizo al Bautista su patrono en lugar del que es celoso ahora y siempre con su arte la contrista, que sería el dios Marte, como lo explica la nota. Su anterior patrono había sido el dios pagano Marte, y entonces Marte es el dios de la guerra, y entonces Florencia está continuamente contristada por conflictos. Y a no ser porque de Arno sobre el puente alguna parte suya está a la vista, al fundarla de nuevo aquella gente la hubiera edificado toda en falso, donde Atila dejó ceniza ardiente. Yo levanté en mi casa mi cadalso. Bueno, el que habla es un suicida, levanté en mi casa mi cadalso, que se ahorcó en su propia casa en Florencia. Esto de que alguna parte suya se refiere a una parte de una estatua que supuestamente era de Marte, que representaba a Marte. Y entonces todavía estaba a la vista, ¿no? Alguna parte del patrono anterior de Marte, ¿no? Bien. Bueno, eso también nos sirve para explicar el inicio del canto 14. Por amor al lugar en que nacido, toda la fronda que yacía aparte la devolví al que había enmudecido. O sea, se siente como un amor, una nostalgia, diríamos, ¿no? Del lugar nativo que se le recuerda en esta circunstancia tan triste. Decíamos que el canto 14 tiene su importancia porque abre la nueva escena que durará 3 cantos. O sea, a diferencia de las escenas anteriores, que una escena equivale a un canto, aquí la escena se alarga a más cantos. La escena de todos los que son violentos contra Dios, que incluyen violentos directamente contra Dios, no los blasfemos, y los que son violentos contra la naturaleza. Como la naturaleza es como hija de Dios, ¿no? Entonces, violentos contra la naturaleza, que básicamente son los sodomitas y los usureros, como lo explicó en el canto 11. ¿Qué decía Agustín? Sí, lo de la moneda. ¿Qué papa es? No, es San Juan Bautista. San Juan Bautista es como el santo que está en la moneda florentina, el florín de oro, que es una moneda importante, sería como equivale a lo que sería ahora el dólar. O sea, es la moneda comúnmente ya afirmada, aceptada en todos los mercados europeos, básicamente. Entonces, Florencia es una gran potencia económica, ¿no? Es una ciudad, pero en riqueza equivale a la riqueza de un reino entero. Los banqueros florentinos financian, no sé, el reino de Inglaterra, financian enteros reinos con su dinero. Son banqueros que tienen ya un mercado enorme. Y eso significa un gran aumento de los capitales y también este pecado entonces de como autodestrucción financiera. Decíamos que en el canto 14 entonces empieza una especie de conjunto, ¿no? De cantos, y entonces el panorama general se describe acá,
y hay que tenerlo en mente para los cantos siguientes. Es como el mismo fondo, el mismo panorama para todos los 3 cantos que siguen. Esta parte la podríamos leer en español. ¿Quién se sacrifica? Bien. Tendrías que, te paso aquí la máquina, si quieres ponte ahí y te paso, porque así vas bajando a medida que lees. Canto 14. ¿Empezamos? Sí. Canto 14. Por amor al lugar en que he nacido, toda la fronda que yacía aparte, la devolví al que había enmudecido. Llegamos hasta el límite que parte el recinto segundo y el tercero. Do vi de la justicia el cruel arte. Para mostrar lo nuevo, decir quiero que hasta un llano llegamos, temeroso, que rechaza las plantas de su albero. Su guirnalda es el bosque doloroso, e hicimos en su borde una parada, como de aquella lo es el triste foso. Árida arena era, y apretada, aquel terreno, y no de otra manera que el que oprimió Catón con su pisada. Oh venganza de Dios, cuánto debiera temerte todo aquel que lea un día, cuánto a mis ojos manifiesto fuera. Muchos rebaños por allí veía llorar, de almas desnudas, tristemente, cada uno ley distinta padecía. Boca arriba yacía alguna gente, otra, encogida en tierra, se sentaba y andaba otros incesantemente. Era más abundante la que andaba, menos la que yacía en el tormento, y el dolor más la lengua le soltaba. Sobre aquel arenal con caer lento, llovían grandes lenguas inflamadas, como nieve en los Alpes y si no hay viento. Como Alejandro vio en las calderas, regiones de la India, a sus legiones, por llamas que caían asediadas, y proveyó que el suelo pisotones dieran sus filas, porque aquel vapor cedía más aislando sus porciones. Tal descendía el eternal ardor. La arena se encendía como yesca con eslabón, doblando el gran dolor. Reposo no lograba hallar la gresca de las míseras manos, repeliendo acá o aquí la quema siempre fresca. Maestro, dije, que has ido venciendo todo salvo en la puerta, aquella dura legión de diablos que nos fue saliendo. ¿Quién es aquel tan grande que no cura del incendio y altivo está tumbado, que el fuego al parecer no le madura? Y él mismo, que se dio por enterado de que a él se refería aquella frase, gritó: de vivo a muerto no he cambiado, y si Jove a su herrero fatigase, al que, airado, quitó la chispa aguda, con que hizo que mi vida terminase, o a los otros cansara en forja ruda, en la de Mongibelo fragua negra. Clamando, buen Vulcano, ayuda, ayuda, tal como en la batalla hizo de Flegra, no podría, aunque así me fulminara, decir que esta es venganza que la alegra. Mi guía, airado, habló con fuerte y clara voz, que nunca le oí tan enojado. Capaneo, tu soberbia te depara, al no ceder, castigo duplicado. Tu rabia es tu martirio, más tremendo, y a tu furor dolor es adecuado. Con mejor labia me miró diciendo: un rey es de los 7 que a la guerra de Tebas fueron. Desdeñó viviendo a Dios, y a su desprecio aquí se aferra, pero a su pecho adorna dignamente todo el despecho que consigo encierra. Mas ven detrás de mí, y en esa ardiente arena no aventures tu pisada, camina por el borde solamente. Llegamos en silencio do apartada, es de la selva el agua de un riachuelo, cuyo rojo matiz siempre me enfada. O sea, tenía el panorama introductorio y después el primer como personaje, que es un personaje notable aun cuando no tiene mucho desarrollo, o sea, no hay mucho diálogo, son simplemente una especie de intercambio, ¿no? Un intercambio, pero igual es bastante significativo. ¿Cuál es el panorama general aquí, meteorológico?
¿Alguien quiere resumirlo? ¿Se entendió? Esta parte no es difícil, ¿no? Se entiende bastante. ¿Cómo es el panorama con el que se encuentran? Termina el bosque, ¿no? Por eso dice su guirnalda es el bosque doloroso, se refiere al bosque de los suicidas, ¿no? Que está todo alrededor. Porque hay que imaginarse siempre que la planta es circular. Ellos van bajando por círculos, ¿no? Entonces, todo en torno está como el bosque de los suicidas en el círculo anterior y abajo cambia el panorama. ¿Cómo es este nuevo panorama? Hay tierra, más específicamente arena. Claro, es como todo un gran desierto, árida arena. ¿No? Arena árida espesa, árida arena y apretada. Y cae como ceniza del cielo. ¿Y qué es lo que cae como ceniza? O sea, ¿qué es lo que cae como, no, más bien la similitud es, cae como nieve en los Alpes sin viento, que es una comparación bastante atrevida, porque lo que está cayendo no es algo frío, sino que al contrario, no es nieve, sino que lo que está cayendo es, no exactamente ceniza, como dicen espera que se me olvidó cómo dice la traducción. Claro, lenguas de fuego, ¿no? Sopra il sabbiondo un cader lento, verso 28, piovean di fuoco dilatate falde, come di neve in Alpe senza vento. Fíjese, como siempre, también el ritmo del verso acompaña el ritmo de lo que está diciendo. Aquí él quiere sugerir un ritmo lento y la métrica del verso acompaña ese ritmo. Come di neve in Alpe senza vento. Como que acompaña como este movimiento lento de la nieve. Bueno, aquí no tienen ustedes mucha práctica de ver caer nieve, ¿no? Pero habrán visto alguna vez la nieve que cae como lentamente cuando no hay viento, ¿no? Que no cae en recto, sino que hace como una especie de baile, ¿no? Lento. Y entonces están todos expuestos, bueno, en diferentes posturas, algunos están acostados, algunos otros de pie, etcétera, tratando de alguna manera de esquivar estas lenguas de fuego. Y hace, para darle como más solemnidad literaria, hace dos comparaciones literarias. Una se refiere a Catón, no de otra manera que el que oprimió Catón con su pisada. Porque lo recuerdo que él, bueno, él no conoce el desierto, no ha estado en África. Las experiencias que Dante tiene del desierto son literarias, básicamente. Y una es de la Farsalia, el famoso poema de Lucano, que él leyó mucho, cuyo héroe es Catón, ¿no? Y Catón sí combatió en África, porque la última guerra, ¿no?, entre pompeyanos y cesarianos, entre César y los pompeyanos, se combatió en el norte de África, donde después se suicidó también Catón, ¿no? Entonces, Lucano en la Farsalia narra esta marcha de Catón por el desierto, en esta última marcha antes de la derrota final, ¿no? Y bueno, ahí ve entonces muchos rebaños de almas desnudas, cada uno en distinta posición, porque cada posición indica un diferente grado de tormento, según que uno está obligado a estar como boca arriba, otros encogidos, otros caminando. Oh, y después otra comparación literaria, tal como Alejandro, se trata de Alejandro Magno, que en una carta supuestamente de Alejandro a Aristóteles, que recogía San Alberto Magno, no sé si la nota aquí les da, no, Chiavacci Leonardi da la referencia, es una carta es una obra de San Alberto Magno que recoge una carta supuestamente de Alejandro a Aristóteles, en la cual narra una marcha también en uno de estos lugares muy áridos sería como el oriente como de Afganistán, hacia la India, donde llegó Alejandro, donde hace este calor extremo. Y según este relato, también como que caía algo como material ardiente del fuego, y Alejandro lo hizo como pisar por los caballos para que se apagara este fuego.
proveyó que al suelo pisotones dieran sus filas, que pisara el suelo como para apagar este incendio, porque aquel vapor cedía más aislando sus porciones. Tal descendía el eternal ardor, tal scendeva l'eternale ardore. Otro verso como lento, solemne, que da como este castigo que es lento pero terrible, ¿no? Eternamente está bajando como lluvia lenta, como nevada, como esta lengua de fuego. Senza riposo, todo esto, entonces sin descanso, las míseras manos, entonces los pobres condenados, y con las manos tienen que tratar de como esquivar, de alejar esta lengua de fuego. Y aquí se encuentran con el personaje, ¿no? Dante le pregunta quién es, ¿no? Le llama la atención, quel grande, ¿quién es aquel grande? Claro, grande, evidentemente también físicamente, pero sobre todo grande como en la postura, es alguien como que se plantea de un modo imponente, que un poco se refiere, o sea, es como parecido a la presentación del personaje que hemos encontrado en el canto 10º, Farinata, ¿no? Que se planta como con una postura muy imponente, soberbia, ¿no? Bueno, y aquí es un soberbio por excelencia, porque esencialmente es un blasfemo. Pero en este caso no es de la historia, es sacado del mito, de la mitología griega. Y bueno, los mismos adjetivos reflejan un poco eso que encontramos en el canto 10º. Giace dispettoso e torto, despechoso, con despecho, como que desprecia al resto y al propio infierno, ¿no? ¿Se acuerdan del verso de Farinata que decía come avesse l'inferno in gran dispitto, in gran desprecio, ¿no? Sí que la pioggia non par che il maturi, al punto tal que esta lluvia de llamas parece que no lo ablanda en nada, ¿no? Él queda como inmóvil, ¿no? E incluso cuando se da cuenta que hablan de él, él mismo toma la palabra para reiterar como su postura. De vivo a muerto no he cambiado. O sea, él está como fijado, como es lo más propio de los personajes del infierno, no ha cambiado, porque el infierno en el fondo lo que hace es eternizar lo que fue su opción en la vida. Terminada la vida, ya no hay posibilidad como de cambiar, ¿no? De arrepentirse, y por lo tanto las personas quedan congeladas, digamos, en esa postura. Y se dedica entonces a insultar a Jove, tal como lo hacía en la vida, o sea, a Zeus, porque es un personaje de la mitología griega, ¿no? Si Jove a su herrero fatigase, al que airado quitó la chispa aguda con que hizo que mi vida terminase, o a los otros cansara en forja ruda, en la de Mongibelo, fragua negra, clamando buen Vulcano, ayuda, ayuda, tal como en la batalla hizo de Flegra, no podría, aunque así me fulminara, decir que esta es venganza que le alegra. O sea, la referencia es al castigo que Zeus le lanzó al haber él desafiado al propio Zeus. Bueno, para los que no se sepan la historia, los de literatura deben saberse la historia, ¿no? Este es Capaneo. Y los que de literatura deberían saber de quién se trata. ¿Quién es Capaneo? Bueno, lo empieza a explicar después. Un rey es de los 7 que a la guerra de Tebas fueron. Esta guerra es famosa, ¿dónde la leyeron? Ustedes la leyeron seguramente, ¿no? No leímos los 7 contra Tebas. Ah, no leyeron los 7 contra Tebas, pero supieron que existían los 7. En el índice, ya, que es una famosa tragedia de Esquilo. Una de las poquísimas tragedias de Esquilo que han llegado hasta nosotros, ¿no? Los 7, son los 7 reyes, pero saben más o menos la historia, ¿no? Son 7 reyes que fueron a Tebas, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Por una traición de los hermanos, no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, Eteocles y Polinices, o Eteocles, no sé cómo se dice en castellano. Eteocles y Polinices, es que claro, que debían supuestamente reinar juntos, ¿no? Pero se pelearon. Entonces Polinices salió de la ciudad y fue a buscar aliados para entonces
conquistarla, atacarla, pero fue derrotado, ¿no? Y uno de estos aliados era Capaneo, que era precisamente, o sea, tenía precisamente esta caracterización de ser blasfemo. Él, digamos, asaltando los muros de Tebas, desafía al propio Zeus, ¿no? Y entonces Zeus lo fulmina, lo mata con un rayo, ¿no? Y entonces aquí él no se arrepiente para nada, ¿no? Sino que dice, aunque Zeus me fulminara 100.000 veces, en el fondo esta larga perífrasis, eso quiere decir, ¿no? O sea, aunque Jove fatigase a su herrero, que sería el dios Volcán, que es el que fabrica como las armas incendiarias, ¿no? Que es como herrero. Mongibelo indica el Etna, el volcán que está en Sicilia, un volcán activo, que también era considerado como la oficina donde se fabricaban como las armas, la oficina, claro, también donde se fabrica el escudo, ¿no? De Eneas, etc. Y entonces, aunque él me, digamos, multiplicara sus rayos, etc., no sacaría nada con eso, no podría sacar venganza de eso, yo no cambiaría en nada, no me ablandaría en nada. Y entonces, bueno, Virgilio con mucha fuerza le lanza entonces esta como, que en realidad no es verdadero diálogo, ¿no? Porque él está como sordo a todo, él está como fijado en su como postura como de estatua, diríamos, que no cambia en nada. En eso es diferente de Farinata, ¿no? Que es un personaje mucho más complejo, que dialoga, etc. Es un personaje más fijo que representa como el máximo de la soberbia que se da en la blasfemia, y en esa misma actitud le dice Virgilio, tú eres más castigado, ¿no? Oh Capaneo, in ciò che non s'ammorza la tua superbia sei tu più punito. No lo traduce tan exactamente, la traducción exacta sería, precisamente en eso que no se atenúa tu soberbia, tú eres mayormente castigado. O sea, precisamente en que se mantiene tu soberbia, esa misma soberbia que se mantiene es tu castigo, ¿no? Más que castigo duplicado, no, más que duplicado, esa precisamente es el castigo, ¿no? Que se mantenga, que digamos que es el concepto efectivamente más preciso que es el castigo del infierno, que no es como algo extrínseco. Claro, lo extrínseco está porque también puede tener una función, pero es una función accesoria, ¿no? El castigo del fuego, etc. El castigo profundo, propiamente tal, es que el hombre queda fijado en esta actitud de rechazo a Dios, ¿no? Eso finalmente es lo que hace que sea castigado, que sea, diríamos, que no pueda llegar a la salvación, a la felicidad. Y bueno, y Virgilio le explica, entonces, este es uno de los 7 reyes que sitiaron Tebas, etc. E par che li abbia Dio in disdegno, esa es la palabra clara, como que desprecia al propio Dios, ¿no? E poco par che il pregi. Supongo que ustedes no se sorprenden si Dante identifica con la máxima naturalidad Dios con Zeus del antiguo mito, ¿no? Eso para él es un procedimiento absolutamente normal, ¿no? Lo que había de verdad en la antigua religión coincide, en definitiva, con lo que es la verdad de la religión cristiana. Entonces, si Zeus representa de algún modo el sumo Dios, entonces coincide con Dios. Si Capaneo despreció a Dios, o sea, despreció a Zeus, despreció a Dios, aunque su idea de Dios fuera todavía imperfecta, ¿no? Siendo un pagano, pero la idea fundamental ya estaba. Incluso hay partes donde Dante se refiere directamente él a Dios, llamándolo Jove, directamente lo llama él en otros cantos. Bien, y aquí entonces termina la escena de Capaneo y ya se abre otra escena donde aparece un personaje, en cambio, no real, sino que completamente alegórico, pero que también es interesante. Leamos esta segunda parte. ¿Quién quiere? También la podemos leer en español. ¿Quién quiere leer? Profesor, una cosa. Uh-huh. En
el verso 16, se menciona a Dios explícitamente. En el 16, o vendetta di Dio. Y antes solo se había hecho de manera implícita. En el infierno. Ah, claro. Lo que pasa es que aquí es el escritor que está como que está reflexionando sobre eso. Claro, no es un diálogo interno del infierno, ¿no? Sino que él está a posteriori como meditando sobre eso. Entonces, claro, es una de las reflexiones que periódicamente aparecen, ¿no? Como intermezzo reflexivo. O vendetta di Dio, quanto tu devi essere temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesto agli occhi miei, ¿no? Claro, claramente el escritor está haciendo referencia a su obra escrita. No es, este que habla no es Dante personaje, ¿no? Siempre hay como una alternancia entre Dante personaje y el Dante escritor, ¿no? Como a veces él habla como personaje y de pronto se traslada al momento que está escribiendo. El que lee esto, o sea, ya está hablando de una obra escrita. El que lee esto, el que lea un día, bueno, un día lo agrega el traductor, él dice simplemente el que lee, o sea, se traslada al presente del lector. El que lee esto, que en esa oportunidad fue manifiesto a mis ojos, debe temer la venganza de Dios, ¿no? La venganza, la justa, el justo castigo de Dios. Bien. ¿Quién se anota para leer? ¿Tú puedes leer? Si quieres, ponte ahí mismo donde se puso. Del verso sería... Retómalo del 76, porque ahí termina la escena y ellos cambian, o sea, avanzan. Llegamos en silencio, do apartada es de la selva el agua de un riachuelo, cuyo rojo matiz siempre me enfada, como uno de Vulcame el arroyuelo, que usan las pecadoras que se desvía, así va aquel al arenoso suelo. El fondo y las pendientes se advertía que era de piedra y de uno y de otro lado, la margen que la marcha permitía, de entre las cosas mil que has encontrado desde que entramos por aquella puerta, cuyo umbral a ninguno le es negado, ninguna otra te ha sido descubierta, tan digna de mención como este río, sobre el que toda llama queda muerta. Palabras fueron del maestro mío, yo le pedí que me acreciente el pasto, con que dio a mi deseo tanto brío. Un país devastado hay en el vasto mar, el poeta dijo, que es llamado Creta, con cuyo rey fue el mundo casto. Un monte se alza allí, que fue alegrado por agua y frondas, que Ida se decía, cual cosa antigua se haya despoblado. La cuna de su hijo allí escondía. Rea, quien por celarlo dio el consejo de que gritase, quien llorar le oía. Se alza en el monte colosal un viejo que a Damiata la espalda tiene dada, y está mirando a Roma, que es su espejo, de oro fino su testa, está formada, de plata pura son brazos y pecho, y hasta la horcajadura obra es forjada. En cobre y lo demás en hierro hecho, menos el diestro pie, que es terracota. En él, más que en el otro, está derecho. Excepto el oro cada parte rota, saya de una hendidura y aquí el monte, orada el llanto que por ella brota. Se vierte en este valle y a Aqueronte, forma y antes que tome esta almenara,
Forma también la estigia y flegetonte, va a donde de bajar al fin ya a parar. Forma de cósito, más su estancamiento, tú lo verás, que aquí no se declara. Y yo le dije, estando el nacimiento de este arroyo en el mundo, aquí tan hondo como puede encontrar emplazamiento, me respondió, tú sabes que es redondo este lugar, y aunque hayas caminado mucho a la izquierda, descendiendo al fondo, toda la vuelta al círculo no has dado, por lo que si algo nuevo sigues viendo, no te debes mostrar maravillado. Flegeronte y Leteo sigue diciendo, ¿dónde están de aquel no dice nada, y de este que con lluvia se está haciendo? ¿Cuántas preguntas? En verdad me agrada. Repuso, mas debido a la sangre hirviente, una pregunta dar por contestada. Hallarás del Leteo la corriente fuera del valle, donde va a lavarse todo el que de su culpa es penitente. Dijo después, ya es hora de apartarse del bosque, sigue ahora mis pisadas. La margen, pues no quema, puede andarse, y en ella son las llamas apagadas. Aquí entonces ellos se encuentran callando, dice, llegamos en silencio allá donde sale un riachuelo cuyo color rojo todavía me hace, en realidad no sé si traduce bien, rascabricha es como un verbo muy fuerte que indica como que se me pone la piel de gallina, como que me hace todavía como horror, ¿no? Y bueno, pero, sin embargo, lo compara también con una comparación terrestre, donde hay un interesante problema del texto. Y de hecho le pone una nota a Crespo aquí. Yo creo que está mal lo que dice la nota. Voy a después explicar por qué. O sea, es mala la elección que hace. Perdón. Dice la nota, voy a leer la nota y después explico cuál es la otra postura. Aunque el texto que seguimos, establecido por Sapeño, lee pettatrici, las obreras que peinan. Pectatrici, es la diferencia de una sola letra. En lugar de peccatrici, pecadoras, nos atenemos a esta última lectura, siguiendo así la tradición establecida por los más antiguos manuscritos, aún siendo muy atendible la opinión del sabio dantista. En realidad yo creo que el texto correcto es el que propone, bueno, que imprime Sapeño, pero propuesto por otros estudiosos, que entendieron que aquí la palabra pecadoras no tiene nada que ver. La palabra no se entiende que tienen que ver las pecadoras, ¿sí? Ah, perdón, verso 80. Quale dal bullicame esce ruscello, como de Bullicame, que es una fuente de agua tibia, que está cerca de Viterbo, una ciudad un poco al norte de Roma. Hay como una fuente de agua tibia que parten entre ellas, no las pecadoras, sino las peinadoras de los tejidos, de la lana o del lino, porque se sabe efectivamente que ahí había una industria de eso, que se dedicaban especialmente mujeres, que peinaban los tejidos y usaban para eso también el agua. Ahora, claro, lo notable aquí es que todos los manuscritos, como dice la nota, tienen peccatrici, pecadoras. Entonces, debemos pensar que hubo un error, o sea, hay un error, como se dice en la crítica textual, un error del arquetipo. O sea, en definitiva, es un error muy antiguo, que se produjo en una fase muy antigua de la tradición manuscrita,
y por tanto se transmitió después a todos los manuscritos. Entonces, claro, el que lo tengan todos los manuscritos sería un argumento a favor, pero la palabra en este caso no da sentido y se explica muy fácilmente como error de otra palabra muy parecida que se pudo haber cambiado. El cambio es muy pequeño, es de pectatrici a peccatrici, o sea, una T que se transforma en C, que en la grafía igual se parecía mucho la T a la C. No, Que peinaban el lino eran en esta fuente ubicada. claro, o sea, ellas utilizaban como canales, se repartían esta agua que salía de esta fuente y la utilizaban para esta industria del tejido. No me sé así como el detalle técnico de por qué usaban el agua, pero la cosa es que usaban, como partían esta agua, la canalizaban y la usaban entonces en esta industria del tejido. Y bueno, se explica, entonces hay que preferir la lección pettatrici, las obreras que peinan el lino o la lana, lo que sea, porque además responde al criterio de la lectio difficilior, o sea, claramente se explica como una lección más difícil pasó a una palabra fácil, como pecadora, o sea, una palabra corriente, pero aquí no da ningún sentido plausible, no se ve por qué las pecadoras tenían que utilizar el agua, no tiene sentido. Bien, entonces claro, es interesante filológicamente porque es uno de los raros casos en que se corrigen todos los manuscritos, o sea, no le estamos dando la razón a unos manuscritos contra otros, sino que corrigiendo el arquetipo, que es un fenómeno bastante raro que haya que corregir. El arquetipo porque los manuscritos de la Comedia son muy antiguos, entonces los errores, digamos, la tradición se bifurcó muy antiguamente. O, dicho en resumen, es muy rara la conjetura. Es muy raro que para rescatar el texto haya que hacer una conjetura como acá, ¿no? Normalmente la lección correcta está en uno u otro manuscrito, pero aquí hay una conjetura y es una conjetura correcta, digamos, al 99%. Nunca estas cosas son. Evidentemente no hay una certeza aquí geométrico-matemática, ¿no? Pero digamos que con altísima probabilidad. Bueno, y aquí le viene entonces a Dante una duda sobre el sistema hidrográfico del infierno, de dónde vienen las aguas del infierno, ¿no? Todos estos ríos, el Flegetonte, el Aqueronte, ¿no? Los ríos infernales tienen un origen, y entonces aquí toma la ocasión Virgilio para explicarle que todas estas aguas vienen de una única fuente, precisamente de Creta, o sea, la isla de Creta, ¿no? En medio del Mediterráneo oriental, que es importante, ¿no? En el antiguo mito por este mito de la edad del oro. En Creta reinaba Saturno, ¿no? Con cuyo rey fue el mundo casto. O sea, el mundo era todavía bueno, era todavía puro, era la edad del oro. Bueno, el mito que nosotros vimos varias veces en literatura latina, para que se lo comenten a los que no estuvieron en literatura latina. ¿Dónde vimos este mito de la edad del oro? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Por ejemplo, en la Égloga Cuarta. ¿Sí? ¿Dónde más? En varios libros de las Geórgicas. Claro, para Dante es un tema importante porque lo encuentra en Virgilio, ¿no? En varias partes de la Geórgica. ¿Dónde más? Al comienzo de Ovidio, claro, de las Metamorfosis de Ovidio, toda la parte inicial de las Metamorfosis, que es otro libro fundamental para Dante, ¿no? Se habla del mito de las edades, que es un mito evidentemente griego, que en la literatura griega se encontraba, por ejemplo, en Hesíodo, ¿no? Pero él no leía literatura griega, él lo leía en la literatura latina, básicamente. Pero aquí la cosa interesante también es que lo mezcla con un famoso texto bíblico, ¿no? Porque está diciendo, bueno, que en Creta había un monte, el monte Ida, donde la madre de Zeus, Rea, ¿no? La cuna de su hijo allí escondía, que el famoso estratagema, ¿no? De la madre de Zeus que escondió, ¿no? Al hijo para que no lo matara el padre Cronos, ¿no? Saturno.
Por celarlo dio el consejo de que gritase quien llorar le oía. ¿No? Había unos sacerdotes de Cibele, de Orrea, que gritaban, metían bulla, como eran los ritos de los coribantes, como se llamaban esos sacerdotes, y eso ocultaba el llorar del bebé, y por eso se salvó Zeus, y después posteriormente Zeus destronó a su padre, y de ahí empezó entonces a decaer la humanidad, ¿no? Se pasó de la edad del oro a la edad después de la plata, y así todos los metales en un proceso descendiente, decadente. Bueno, y aquí se alza un viejo, pero el viejo, entonces aquí él lo une con un famoso texto bíblico. ¿Cómo aparece aquí el viejo? ¿Cómo está formado? Por supuesto se trata de un viejo, no es una persona real, es una estatua. Es una estatua, porque lo dice claramente que está formado por diferentes metales, ¿no? ¿De qué está formado? Primero la cabeza, testa, que copia el italiano testa, ¿no? La cabeza es de oro, claro, y eso representa evidentemente la edad del oro. Y después empieza la decadencia. Los brazos son de plata y el pecho también, y hasta la horcajadura, o sea, hasta donde se bifurcan las piernas. Obra es forjada en cobre, entonces se pasa al cobre, y después las piernas son de fierro, ¿no? Menos el pie derecho, que es terracota. Y en él, más que en el otro, está derecho, y él está plantado, está apoyado más en el pie de terracota que en el otro. Y excepto en la parte de oro, o sea, excepto en la cabeza, cada parte, o sea, todo el resto está como hendido. De arriba para abajo hay como una hendidura, y este viejo llora. Es una estatua, pero llora. Una estatua que llora. Y aquel monte orada el llanto que por ella oró. Entonces este llanto del viejo lo que hace es pasar por esta hendidura, y a través de esta hendidura después precipitar hacia abajo, hacia los lugares del infierno, y ahí se transforma en un río, ¿no? Que se convierte después en los ríos infernales: Aqueronte, Estigia, Flegetonte, Cosito, que es el más bajo. Bueno, ¿qué representa este viejo? Evidentemente esta como decadencia, ¿no? De la humanidad, pero claro, no es la historia, digamos, en el mito pagano de la Edad del Oro es toda la humanidad en general que decae, ¿no? Aquí es la humanidad, evidentemente, que después termina en el infierno, o sea, es el aspecto de la humanidad que es la humanidad pecadora, que no necesariamente es toda, ¿no? O sea, hay una historia después de salvación que evidentemente escapa a este mito, pero en la historia visible, tal como se ve, entonces está representada esta historia del pecado que va aumentando, ¿no? A medida que pasan las edades de la historia. Bueno, y esto obviamente tiene una referencia bíblica muy clara. ¿Cuál es aquí la referencia? Ah, está en la nota. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer la nota? El texto estamos en el profeta Daniel, capítulo 2. Tendría que leerlo, sí, como siempre en la máquina. ¿Quiere leerlo? Bueno, Daniel es un libro profético del Antiguo Testamento, uno de los más recientes textos proféticos. Entonces leo solamente la nota. Solamente el texto de Daniel. Entonces, Bueno, perdona que lo voy a introducir muy... Oye, si quieres, tú que tienes la máquina, introdúcelo tú. ¿Cuál es el contexto? ¿Quién es este Daniel y dónde está hablando? Bueno, voy a leer lo que dice la nota, que ahí la descripción del viejo está inspirada en Daniel 2, que da cuenta de la imagen soñada por el rey Nabucodonosor. Que Sí, explica quién es este rey Nabucodonosor.
Es un rey, si no me equivoco, de Babilonia, Babilonia, sí. que, bueno, él había tomado bueno, cuando era joven tomaron a Daniel no sé si de esclavo, pero no es la historia es larga, pero lo tenía como Claro, ¿cuál de es la consejero, premisa histórica general? El pueblo de Israel, sí, cuando es desterrado a Babilonia. claro, el pueblo de Israel es desterrado a Babilonia, ¿no? Entonces el rey Nabucodonosor tiene un sueño de ¿En qué época fue desterrado para que nos ubiquemos no sé en tiempo y en bien, el espacio? no sé bien el siglo. Pero dice igual. No. ¿No? ¿Nadie sabe? No. Estamos en el siglo VI a.C. El templo de Jerusalén, o sea, Israel fue derrotado por los babilonios, el templo destruido y la población, al menos una parte importante de la población activa, deportada a Babilonia por el año 580. Pero el profeta, el texto de Daniel es muy posterior, recuerda estos eventos antiguos, y Daniel entonces estaba entre los personajes que son admitidos como personajes, o sea, judíos, pero de nivel de alto rango, que son asumidos a la corte como personajes entonces relevantes. Y él interpreta entonces el sueño del rey, ¿no? Entonces leo el... Ahora sí leo Leo el la texto de cita. Daniel. Tú, oh rey, estabas mirando y hete aquí una gran estatua. Tal estatua era de oro y su brillo extraordinario. Erguíase frente a ti y su aspecto era temible. La cabeza de tal estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus lomos de bronce, sus muslos de hierro y sus pies, parte de hierro y parte de arcilla. Estábala mirando cuando se desgajó una piedra sin que interviniera mano alguna, e hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los pulverizó. Bueno, después dice, Dante maneja con gran libertad este texto bíblico y lo relaciona para desvirtuarlos con los mitos referentes a los ríos infernales, formados todos ellos con las lágrimas de la humanidad, a la que el viejo simboliza. Bien. Claro, Dante no toma en cuenta esto último del texto, ¿no? Que es un texto para la Biblia y para el cristianismo muy importante. Se desgajó una piedra sin que interviniera mano alguna e hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los pulverizó. Porque en el texto, digamos, ¿cuál es el significado? Él está hablando al rey de Babilonia y la profecía es que, está la profecía de que se pasa del oro a la plata, de la plata al bronce, del bronce al fierro, se refiere no en general a la humanidad en el texto, sino que a los diferentes reinos. Claro, el reino de algún modo engloba la humanidad, ¿no? Pero en el fondo es una alegoría que se refiere más específicamente al poder político, o sea, los diferentes imperios que se suceden, en el fondo van empeorando. Uno es más violento y más injusto que el anterior, o sea, el poder político, que en un nivel terrenal siempre se arroga como se jacta de ser justo, ¿no? Los imperios que vienen dicen que son más justos que los anteriores. Lo que pasa en la realidad es lo contrario, ¿no? Se van convirtiendo en algo cada vez peor. Ahora, en el final, que aquí nos recoge Dante, se produce algo sorpresivo de este monte, ¿no? Se desgajó una piedra sin que interviniera mano alguna, e hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los pulverizó. Esta es una profecía mesiánica, ¿no? O sea, el verdadero rey, esta piedra que se desgaja sin intervención humana, es una profecía del Mesías, que como tal después toda la tradición cristiana tomó como una profecía de la llegada del verdadero rey, que es Cristo, ¿no? Que fundará el verdadero reino de justicia que finalmente pulveriza, ¿no?, los reinos humanos. O sea, en otras palabras, no hay un progreso real en los reinos humanos propiamente tales en cuanto meramente humanos. Solo el progreso verdadero puede venir de la llegada del verdadero rey, ¿no?, que es el Mesías, que pulverizará, ¿no?, los reinos humanos. Pero esta parte, repito, no la está tomando
Dante, él está tomando solamente esta como, claro, decadencia de la humanidad, las lágrimas de la humanidad, pero que evidentemente se refiere a la humanidad perdida, finalmente. Por algo, claro, es el lugar de donde las lágrimas después se canalizan hacia los ríos infernales, ¿no? Entonces es la decadencia de la humanidad moral que finalmente llega al infierno. Obviamente después habrá otros ríos, digamos, diferentes en el purgatorio y digamos que representarán después la historia de la salvación. Por eso le dice Virgilio, porque Dante le pregunta, ¿dónde está Leté? Bueno, él le pregunta, ¿dónde está Flegetonta y Leté? Y bueno, Virgilio le contesta, Flegetonta deberías saberlo, porque el mismo que hemos encontrado ahora, pero de Leté, en cambio, no se habla porque dice, hallarás del Leté o la corriente fuera del valle, donde va a lavarse todo el que de su culpa es penitente. O sea, será otro río totalmente distinto, que es el que encontraremos después en la cumbre del purgatorio, en el paraíso terrenal, ¿no? Entonces, donde la humanidad, ahí rescatada, purificada, puede después salvarse. Bien, vamos a descansar un ratito ahora, porque después nos toca otro canto importante, de hecho más importante aún. ¿Sí? ¿Así? Claro, este texto, bueno, en el libro de Daniel, claro, Daniel no escribe, pero Daniel es muy posterior a Nabucodonosor. Entonces, todo esto del sueño, que él interviene, ¿qué tan histórico es? Ah, esa es una pregunta de $1.000.000, claro. Difícil saber, claro, porque el texto de Daniel, o sea, los argumentos, digamos, históricos, filológicos, tienden a hacerlo datar en el siglo más bien segundo antes de Cristo. Entonces, claro, varios siglos después del exilio babilónico, en la circunstancia en que el pueblo de Israel era oprimido ya no por los babilonios, sino por los griegos. Estamos en la época de los reinos griegos, helenísticos, siglo segundo antes de Cristo. Pero claro, nada impide que hubiera, digamos, que hubiera un recuerdo de lo que había pasado efectivamente en tiempo de Nabucodonosor, pero es muy difícil ahí decidir cuál es exactamente el género literario. Claro, qué cosa, porque evidentemente hay un recuerdo histórico del exilio babilónico, pero claro, de ahí a decidir qué tan histórico es eso es difícil, digamos, no tenemos como unos argumentos fuertes en un sentido puramente histórico para decidir hasta qué punto eso es tal. Ahora, claramente que las profecías después sean aceptadas en la tradición como auténticas profecías, eso evidentemente es distinto. La profecía que está contenida ahí puede ser auténtica aun cuando el contorno histórico está como adaptado, modificado a, digamos, a una época posterior. Bien, voy a interrumpir la grabación entonces.